pronunció sobre este particular y emitió dos resoluciones sobre la situación en Ucrania. Lo primero que quiero ocultar con ustedes si es normal el hecho de que un organismo como la ONU emita dos resoluciones que debo entender tienen diferencias la una con la otra, y qué implica el hecho de que haya dos resoluciones, de que no se haya conseguido una, y el peso que tiene la una sobre la otra. Bienvenido. Su audio, su audio. Perdónenme, les Ahí decía, está. gracias Mauricio, y que lamentablemente ninguna de las dos van a surtir ningún efecto, ninguno. Porque Porque no las tienen Naciones efecto Unidas, vinculante. ¿cuál es el problema? Desde que nacieron las Naciones Unidas, al terminar la Segunda Guerra Mundial, pues la historia, como sabemos, la escriben los vencedores. Y quienes vencieron la Segunda Guerra Mundial pusieron sus normas en donde se creó esta organización mundial rectora de las relaciones internacionales, pero ellos se guardaron un derecho de veto. O sea, los grandes nos vamos a reservar este derecho de que en caso de no estás de acuerdo con algo, pues podemos vetar, y con este derecho de veto, pues se bloquea cualquier resolución y no es vinculante. ¿Y quiénes son los únicos que pueden vetarlo? Lo que se conoce como el G5: Inglaterra, Francia, el Reino Unido, China y por supuesto Rusia. Entonces, una resolución de Naciones Unidas que condene a Rusia va a ser vetada por Rusia. Y está ahí el problema, lo que hemos visto en Afganistán con Estados Unidos, en Irak, en Pakistán, en Siria, en Libia, en fin, el mundo como gira. ¿Cuál es el cambio? ¿Por qué estamos hablando ahora de Ucrania nuevamente? Primero, porque cumplen 3 años. Y segundo, porque hay un cambio muy fuerte. Alberto decía en el inicio que quisiéramos ver una paz. Yo también quisiera ver una paz. Pero todo depende de qué tipo de paz. ¿Cómo quieres ver una paz? Porque una cosa es sentarse, negociar, y la otra es tratar de imponer, y la otra lo que está pasando ahora, que un Estados Unidos cambió de renglón y ahora se reúne pues con Vladimir Putin y no se reúne con Volodymyr Zelensky. Pero sí puede llegar a ser muy decidor la posición de Estados Unidos en ese sentido, porque evidentemente Claro. Ucrania venía contando con la ayuda económica y militar de los Estados Unidos. Si bien es cierto, la OTAN se mantiene en la posición de ayudar a Ucrania, pero al no tener la ayuda decisiva de Estados Unidos, la situación puede cambiar. Entonces, ahí el tema de qué tipo de paz, lo que usted señalaba, qué tipo de paz vamos a tener. Si una paz en la que Ucrania tiene que claudicar, o en su defecto una paz un poco más equilibrada, permitiéndole a Ucrania retomar posesión sobre los territorios ocupados por Rusia. Claro, pero y ahora entonces veamos qué es lo que está pasando. Uno, los ucranianos dicen, yo tengo que regresar como mínimo a mis fronteras del 2014, cuando Vladimir Putin, recordemos, decidió anexarse toda una península, lo que se conoce como Crimea. Pues ahora, no solo contento con eso, invadió todo lo que se conoce como la zona del Donbass. ¿Y qué es lo que le ha dicho el señor Donald Trump ahora? Oiga, yo le he entregado 30,000 millones de millones, $30 billion. ¿Y usted, a cambio de eso, qué me va a dar? Eso es lo que empieza ahora una postura mercantilista. Y por eso se exige que la mitad de todos las tierras raras que tiene Ucrania deberían ser entregadas a los Estados Unidos. Y adicional a eso, se entienda, y eso es lo que han dicho ya el portavoz norteamericano de defensa, que una entrada de Ucrania a la OTAN es irrealista. Si quieren, podrán entrar a la Unión Europea, problema de los europeos. Pero en el tema de seguridad no cuentan, en resumen, con los norteamericanos. Y claro, eso es un cambio de discurso muy fuerte. Por eso, fíjense, el día de ayer hubieron elecciones en Alemania y los propios alemanes son muy cautos, pero muy directos al decir que ya no pueden contar con los Estados Unidos como ese socio confiable. Y en esto sí puedo estar de acuerdo, que los europeos tienen que estar encargados de su propia seguridad. Pero bueno, en resumen, hoy tenemos una Ucrania que, estoy de acuerdo, Mauricio, si es que no tiene la ayuda norteamericana, pues simplemente va a caer. Y hay una Europa que no sabe cómo reaccionar porque no quieren y no pueden dejar caer a Ucrania por el precedente que esto deja. Pero mientras todo esto pasa, vemos un Trump que sale del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que sale de la OMS, que sale del Acuerdo de Pacto Climático y que ha dicho que quiere retomar el control del Canal de Panamá, que Groenlandia le pertenece, que Canadá debería ser el estado número 51 y que finalmente el tema en Ucrania se tiene que acabar ya. ¿Cómo? Está claro que lamentablemente se está decantando a favor de una solución
Uno podría leerla incluso hasta como prorrusa. Alberto. Doctor, ¿cómo le va? Oiga, y definitivamente en medio de todo esto, ¿no? El papel de Emmanuel Macron, ¿no? Estuvo en Kiev temprano, siempre hacemos referencia a la diferencia horaria, pero ya estuvo también en la Casa Blanca. De alguna manera, no sé pues si el término desesperación, afán de poder, qué sé yo, pues tratar de lograr algo de atención de parte de Donald Trump, ¿no? En representación de los otros mandatarios de la Unión Europea. ¿Cómo poder interpretar aquello? Hay una muy mala, yo me atrevo a decir incluso hasta una animadversión, Alberto, entre lo que es el Emmanuel Macron actual con un Donald Trump. El problema es que Donald Trump está más envalentonado que nunca. El Donald Trump 2.0 que ya no tiene que negociar con nadie, que él es del Partido Republicano hoy por hoy, y el Partido Republicano controla la Cámara Alta, la Cámara Baja, inclusive se encargó de poner una de las Cortes Supremas más conservadoras en la historia reciente de los Estados Unidos. Por otro lado, hay unos liderazgos históricos europeos muy venidos a menos. Ya vemos que el señor Olaf Scholz perdió olímpicamente las elecciones en Alemania, que vemos que un Emmanuel Macron que no logra formar un gobierno, y que por el otro lado, las extremas derechas están ganando muchísimo camino y cancha dentro de la Unión Europea. Vemos un Erdogan, una Giorgia Meloni en Italia, en fin, los aires están cambiando, y entonces el autoritarismo, creo yo, está más presente que nunca. Y claro, ahí están las dos visiones del mundo, una que le dice en favor del multilateralismo, en favor de los derechos humanos, en favor de una salida que sea negociada, sí, pero sin esta rendición o sin esta sumisión, y la otra que le está diciendo que ya no me interesa y que ustedes si quieren tomen el control, pero lo que son bienes y lo que son sobre todo dineros norteamericanos ya pueden empezar a dejar de contar con ellos. Claro, ahora siempre invitamos nosotros a la gente más joven que nosotros, revisen un tanto la historia, porque para muchos no, la semana anterior resultaba inaudito esto de escuchar que conversaban telefónicamente Donald Trump con el líder ruso Vladimir Putin, ¿no? Dejaban de lado precisamente a Volodymyr Zelensky. Ya hubo una reunión la semana anterior en Riyadh, la capital de Arabia Saudita. Mañana es la segunda parte de esta reunión y ahí se espera justamente ya que tomen definiciones en torno a este tema. Las dos partes, Estados Unidos y Rusia, los grandes. Entonces, cuando nosotros invitamos a la gente más joven a chequear la historia es porque nos referimos a que esta no es la primera vez. Al menos hay 7 ejemplos clarísimos. En su momento se repartieron en el continente africano. Lo más cercano tal vez la conferencia de Yalta, ¿no? Siempre nos salta aquello, en la escuela nos enseñaron pues esa foto de Stalin, del presidente Roosevelt, ¿no? E incluso pues de los otros líderes que en su momento pues fueron los grandes triunfadores luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y aquello pues no es nuevo y parecería que una vez más se va a dar esta situación, es decir, que otros tomen las decisiones, no sin consultar siquiera, sin contar con el criterio pues de quiénes son los directamente afectados. Hace usted mención muy bien, creo que la BBC fue la que hizo este resumen interesante de cómo históricamente los hegemones, los grandes, se han repartido el pastel. Así fue el reparto del África, así fue, como usted muy bien lo dice, la Segunda Guerra Mundial, y así parecería que nuevamente vuelve a ser un reparto entre los hegemones. ¿Y quién puede ser los hegemones? Evidentemente los Estados Unidos, una Rusia que podría salir fortalecida de esto, y claro, una China que se moja los labios, ¿no?, en torno a lo que puede ser ya la intervención en Taiwán. Y entonces la geopolítica internacional vuelve, en relaciones internacionales hablamos de este poder blando, ¿no?, del soft power. Como ya no existe, como ya no hay agencias de cooperación, la USAID ya desaparece, y ahora hablamos del poder duro, el hard power. O sea, usted hace lo que yo le digo, o le vienen las sanciones, o le viene el contingente del hegemón en su contra. Y entonces primero me fui a Panamá, y después, cuidado Colombia, usted no ose recibir a sus propios migrantes. En eso hay toda una conversación, pero todo lo que fue esta idea de o estás a favor mío o estás en contra. Una corona danesa que no me importa su reclamación histórica, Groenlandia, porque me interesa a mí, usted debería entregársela. Y así el reparto del mundo. Entonces, por eso es que yo creo, Alberto, en este punto, que es extremadamente importante entender
la geopolítica internacional y entender los intereses y de cómo deberíamos alinearnos sobre todo los países en vías de desarrollo. Entender, por ejemplo, en el Ecuador lo que está en juego. Imaginémonos lo que sería un escenario con un gobierno afín a los intereses del hegemón y, por el otro lado, un gobierno que sea enemigo de los actuales intereses norteamericanos. Para muestra un botón, lo que está pasando con la Colombia de Petro o lo que está pasando, por ejemplo, con Nayib Bukele en El Salvador. Son dos ejemplos muy claros y para que los ecuatorianos entendamos hacia qué tipo de país queremos seguir. Claro, claro, y tener en consideración también lo que está pasando con México también, que hay una presión bárbara, ¿no? Tremenda. Ahora, usted mencionaba lo de China. El tema de China es bastante interesante. Hoy Xi Jinping mantuvo una reunión telefónica, ¿no?, con Vladimir Putin, y justamente pues lo que trasciende, ¿no?, que han reiterado pues o han reafirmado pues esa alianza sin límites. Escuchen bien este término, sin límites, precisamente hoy en el aniversario de la guerra de Ucrania. Resulta bastante llamativo, es decir, obviamente cada quien no ve las maneras, busca los mecanismos, ¿no? Porque en el caso que yo mencionaba hace un momento, el príncipe heredero en Arabia Saudita tampoco no es que presta la sede donde ya se reunió la semana pasada, pues las partes de Rusia y los Estados Unidos. Mañana va la segunda parte, como lo decía hace un momento. No es de a por gusto, pues como dice nuestra gente, ¿no? Ellos también buscan de alguna manera estar cercanos, no quedarse fuera de la toma de decisiones, y cada quien pues en la escena internacional van buscando lo suyo, ¿no? Alberto, a ver, mira y fíjate lo interesante del pragmatismo. China está pescando a río revuelto, o sea, nadie quiere comprar el gas ruso, nadie quiere comprar el petróleo ruso, pues yo le compro, y le compro a descuento. Correcto. ¿Quién es el mundo para decirme a mí que me voy a ir en contra de las sanciones occidentales? Eso es un problema de Occidente. Entonces China, que necesita reasegurar pues todo lo que es su crecimiento a través de los recursos no renovables, como el gas, como el petróleo, está lucrando. La India, la propia Sudáfrica, los BRICS, y a eso súmele que Occidente no le quiere vender, por ejemplo, tecnología, no le quiere vender autos, no le quiere vender todos los productos de las transnacionales, pues bueno, entonces viene China a suplir esos espacios, esos vacíos. Entonces, por supuesto que es una herramienta muy pragmática, porque mientras Rusia está entrando en un problema crítico muy serio de deflación, de problemas de poblacionales, todo lo que implica 3 años en guerra, por muy hegemón que se quiera intentar ser, pues la Rusia se ve cada vez más dependiente de una China que evidentemente le interesa tener a esta potencia bajo su yugo, y a eso poder y enfrentarse a Occidente. Entonces, creo que hay que entender bien lo que está en juego, mientras los europeos siguen poniendo normativa de cómo hacer una transición hacia un carro más eléctrico, los chinos ya nos comieron y hoy ven que no podemos competir en ese ámbito. Y por lo tanto llega ahora un Trump que dice, no, borrón y cuenta nueva, vuelvo a poner aranceles, vuelvo a tener una guerra comercial, y vamos a ver si es que eso le alcanza, porque el gigante asiático en esto ya se despertó, y creo que, como bien sabemos, no es la fábrica del mundo, y veamos quién puede competir contra esos precios y sobre todo contra el volumen que pueden poner los chinos. Correcto, vea usted, tremendas aristas que van quedando, ¿no?, de todo este tema. Y bueno, la aspiración sigue siendo aquella, ¿no?, que logremos pues, o que se logre encontrar los caminos de la paz en esta parte del planeta, ¿no? Resulta tan complejo, habiendo ya descrito este escenario, resulta tan complejo porque al parecer las grandes potencias, los diferentes países que tienen pues poder de decisión, están buscando es justamente pues sacar provecho, ¿no?, de esta situación, más allá de lo que pase pues con los pueblos, ¿no?, con todos quienes de alguna manera pues se ven severamente afectados por la rigurosidad de la guerra. Doctor, agradecerle muchísimo por este tiempo, por guiarnos en torno a este tema tan interesante, ¿eh? Alberto, Mauricio, siempre ese mensaje final, que se entienda lo que está en juego para un país como el Ecuador. Por eso vuelvo a hacer hincapié en nuestras elecciones y al tipo de gobierno, el tipo de país, y sobre todo cómo nos queremos propiciar, pues, cómo nos queremos vender hacia afuera. Sin más, de estado honrado y como siempre a sus órdenes. Gracias, doctor. Es el doctor Esteban Santo, experto en temas internacionales. Mauricio.
clave el giro que ha dado el presidente Trump en este tema de Ucrania.